Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Esto es Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se analizan los temas político-electorales más relevantes de nuestro país. En cada emisión, la opinión calificada y reconocida de especialistas en la materia. La justicia electoral al alcance de todas y todos. Soy Guadalupe Juárez y lo invito a que nos siga a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Amigos, un gusto como siempre saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Qué bueno que están con nosotros porque en esta ocasión estaremos hablando de la Ley General en materia de delitos electorales, y para hablar del tema está con nosotros como invitado especial el doctor Eber Betanzos Torres. Él es asesor del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eber, como siempre, un gusto tenerte aquí en este espacio, ahora con nuestra cara renovada. ¿Cómo ves? Muchas gracias, Guadalupe, por la invitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y les felicito por estos mecanismos tan interactivos y tan cercanos a la ciudadanía para intercambiar temas electorales que son de gran importancia para todos. Empezó el ya proceso electoral, 7 de octubre, va todo en marcha. No hemos hablado de delitos electorales, pero ahora es el momento, porque ¿qué tal que yo hago un desayuno en mi casa, invito a alguien y después se considera la tamalada como un delito electoral? Quisiera que nos dijeras qué es, cómo se define el delito electoral. Bueno, quisiera pedirles que pensemos en el delito electoral como una acción o una omisión que es sancionada por las leyes penales porque contraviene los principios básicos de la función pública electoral o de consulta. Y aquí estoy hablando que se refiere a valores tan importantes, tratándose, por ejemplo, del voto, de su libertad, universalidad, individualidad, independencia que debe tener, o tratándose en el desahogo del propio proceso electoral de todos aquellos mecanismos que garanticen la equidad en la contienda electoral. Y por ello es como las leyes penales van a establecer sanciones a este tipo de conductas que se consideran inapropiadas para los intereses nacionales en su vida democracia. Ahora, hace mucho tiempo tengo entendido que no se le metía mano a esta materia. ¿Qué es lo que cambia? ¿Por qué estamos hablando de una ley general? ¿A qué se refiere? Quisiera responder en dos partes. Primero, platicar un poquito acerca de la evolución que ha tenido la materia penal electoral en nuestro país, que debemos decir que un avance realmente muy importante se da cuando se expide en los años 90, 1990, una reforma al Código Penal Federal donde se introducen por primera vez tipos penales electorales. Es decir, por primera vez hay sanciones contra aquel funcionario que no cumpla con sus responsabilidades de garantizar la democracia del proceso electoral y se altere el padrón o se coaccione el voto de los ciudadanos, y aparecen primeros tipos electorales sobre esta materia. En el 94 se va a crear la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y va a haber una reforma que va a adecuar, pensando que esta es una materia que se transforma muy rápidamente, en el 96, los tipos penales para darles una mayor actualidad. Sin embargo, desde 1994 hasta la reforma que va a incidir en esta materia con la expedición de la Ley General de mayo del 2014, no hubo ningún tipo de ajuste en la materia penal electoral en el país. Estamos hablando de que en estos casi 20 años ocurrieron reformas al sistema electoral importantes. Cito la reforma de 2007, los ajustes que se hicieron en 2008, 2009, pero que no habían provocado ningún tipo de ajuste de carácter normativo cuando las circunstancias lo exigían. Por ejemplo, nuestras normas penales, nuestras normas electorales hablaban de las precampañas y hablan de las precampañas, sí, pero antes no en existía. Las normas penales, claro, y en las normas penales no se establecía ninguna posible conducta que fuese objeto de tutela del derecho penal para que no se cometa en este tipo de materias. Porque muchos se adelantaban, ¿no? Y entonces dijeron, ¿qué onda? Si las campañas empiezan en tal fecha, ¿por qué estamos haciendo la precampaña? Y ahí fue cuando se empieza a revisar otra vez cómo se puede hacer que se regulen estas para que no sea un delito. Es correcto, y ahí es donde viene otro cambio importante, en mi punto de vista, en la forma en la cual se regula esta materia. Hoy estamos ante una ley general.
Y nosotros, cuando en el imaginario colectivo pensamos de normas penales, de inmediato nos imaginamos un código penal. Decimos, ¿por qué está en una ley general y no en un código penal federal o local esta materia? Y bueno, lo primero... Oye, pero no todos los ciudadanos pensamos lo mismo, como los especialistas. Nosotros decimos, bueno, ¿es una ley que lo cambia todo? No exactamente. Ahora llegaremos a explicar esos puntos. Me parece que debe ser visto de la siguiente manera. La división de competencias en este país habla de competencias federales, competencias estatales y competencias municipales. Todas coinciden en un mismo espacio de jurisdicción, es decir, donde su fuerza normativa se aplica, que son los Estados Unidos mexicanos. Lógicamente hay leyes federales, leyes locales y leyes municipales, más hay una cuarta categoría de leyes, que son las leyes generales, que no son ni federales, ni estatales, ni municipales, sino son aquellas en donde el constituyente permanente decide no ejercer su facultad de distribución de competencias, sino decide que todas ocurran en un mismo espacio. Y por tanto se da una facultad de carácter constitucional, en este caso el artículo 73, fracción 21ª, que faculta a que el Congreso de la Unión establezca normas generales en esta materia y se faculta para expedir la ley general en materia de delitos electorales. ¿Qué va a implicar esta ley? Que la competencia para conocer va a corresponder a una instancia especializada, en este caso la Fiscalía, que se va a encargar de conocer los delitos electorales, y su materia de juicio van a ser los tipos que están contenidos en esa ley general y solo de manera complementaria acudirá a lo que ya existe en el Código Penal Federal en su título 24, lo que existe tratándose de la materia que sea competencia de las fiscalías locales para sus códigos estatales y las demás normas que resultaren aplicables al caso. Congruente con esta legislación también se establece que los estados, es decir, las entidades federativas, contarán con fiscalías también especializadas para esa materia. Ahora, también preguntarte, las personas que nos están viendo no saben de delitos electorales. ¿La FEPADE con esta nueva ley cambia, sigue siendo lo mismo? ¿Qué pasa con la famosísima FEPADE que todos recordamos por alguna campaña, ¿no? Denúncialo a la FEPADE. Exacto. Lo diremos en términos, me parece que muy gráficos. Hoy la Fiscalía tiene dientes que antes no tenía. Antes sus facultades para conocer de determinadas conductas quedaba acotado. Pongo el caso de las precampañas. Uno iba, denunciaba ante la FEPADE por una situación de compra y coacción del voto en la precampaña y no había delito que perseguir. No estaba establecido en las normas penales. Hoy ya tiene competencia para conocer ese tipo de conductas. Por ejemplo, esto va a hacer que la Fiscalía pues cambie su modelo de prosecución del delito electoral e inclusive la reforma es más amplia porque en esa ley general en materia de delitos electorales se están articulando los esfuerzos de prevención del delito. Las series de modificaciones que ha habido en el sistema penal en los últimos 10 años en nuestro país habían motivado que las tareas de prevención fueran una facultad más vinculada a la entonces Secretaría de Seguridad Pública que a las instancias de la Procuraduría General de la República, con lo cual pues hacía difícil la tarea de prevención, que es la más importante. Dicen que más vale prevenir que lamentar, ¿no? Por supuesto. Pero, por ejemplo, si yo no sé qué es un delito electoral, ¿cómo prevengo ese delito electoral? Si yo no conozco toda la ley, si yo no conozco todo lo que ha cambiado. Es al punto al donde vamos. En esta reforma se establece que los programas de prevención los van a establecer en coordinación la Procuraduría General de la República a través de esta Fiscalía Especializada y el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué razón? Porque evidentemente la materia penal es una materia de especialistas que se dedican a este tipo de materias. El lenguaje de las elecciones es un lenguaje absolutamente ciudadano que tiene que tener una correspondencia congruente y le tocará a las instancias de procuración de justicia y al Instituto Nacional Electoral establecer los mecanismos que sean idóneos para mostrarle con toda claridad a la ciudadanía en qué supuestos se están cometiendo delitos electorales y por qué vale la pena que denuncien. Y lo diría en una cuestión muy sencilla, para que el voto cuente y para que el voto se cuente.
Claro. En el ejemplo que ponía yo al inicio del programa, las famosas tamaladas, los desayunos donde pues era aparentemente algo muy inocente, yo te invito a mi casa, un grupo de personas y después ya con la barriga llena, corazón contento, nos vamos todos juntos a votar. Y en el camino vamos platicando del partido que a mí me gusta y entonces eso podría eso podría ser un delito electoral o no necesariamente. Depende de la situación. De lo que estamos hablando es de una situación donde efectivamente haya una coacción, un condicionamiento del voto que algún ciudadano desee emitir libremente y que ante una conducta se encuentre afectado en su ejercicio de libertad. Si yo invito, como en el caso, a vecinos míos, compañeros, amigos, a que se reúnan en un domicilio para tomar tamales y de ahí nos vamos todos juntos a votar, inclusive yo los invito, que soy el que quizá tengo un vehículo, que me acompañen y vamos todos juntos, solo se configurará el delito electoral si yo les digo, yo los llevo pero con el condicionante de que ustedes voten por tal partido o por tal candidato. Si nos organizamos todos juntos para ir en un ejercicio ciudadano, no habría un delito electoral. Oye, ¿cómo se legisló ahora que tenemos redes sociales, ahora que tenemos tantas gadgets y todas estas cuestiones de la tecnología? ¿Se legisló también? ¿Se vio esto de los teléfonos, por ejemplo, ahora que le sacas la foto para revisar efectivamente que votaste por el partido que yo te dije? Es una nueva de las conductas que se ha incluido. Antes de esta reforma, no existía la posibilidad de sancionar estas conductas regulares en los últimos años en algunas entidades federativas donde se ha presentado este caso, que los partidos exigían que para garantizar el pago de un determinado apoyo tenían que mostrar que habían votado por determinado candidato, partido o coalición, tomándole una fotografía. Hoy eso ya es un delito y es un avance que ofrece nuestra legislación, pero vale la pena, me parece, poner énfasis en una situación. La materia electoral es tan cambiante, es tan dinámica como la sociedad misma, y eso hace que sea necesario que su actualización de tipos penales sea constante y la capacitación de su personal para afrontar las propias situaciones que la interpretación de la norma penal puede presentar cuando estos sean elevados ante los órganos impartidores de justicia, hace que estén suficientemente capacitados para dar respuestas asertivas. Oye, es que somos recreativos, ¿no? Cada año la verdad es que le buscamos y le pensamos en alguna otra cosa y la verdad es que nos sale re bien. Empezamos con el ratón loco, con el carrusel y no sé cuánto y vamos ya ahora en los celulares y en los iPads y en llamar a todo mundo a través del celular para que vote por tal partido, ¿no? Exacto, y los tipos deben ser suficientemente dinámicos. Pongo un ejemplo que se detectó en la jornada electoral de 2006, por citar un caso real en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Se reciben denuncias en donde ciudadanos manifiestan que en la madrugada, cuando ellos están descansando, les llaman de determinados partidos políticos. La pregunta es, ¿realmente le están llamando de esos partidos políticos o son los contrarios que generan simulaciones de estas opciones políticas precisamente para causar una opinión negativa sobre determinado partido? Puede ser, ¿eso se investiga? Se investiga, claro. Cualquier llamada que se recibe por parte de la Fiscalía da motivo a que si hay los elementos suficientes, pues se genere una acta circunstanciada en la cual se valoran estos elementos y haciendo uso de una facultad que tiene el Ministerio Público para conocer de oficio cualquier conducta que lesione un bien jurídico tutelado penalmente, no necesariamente de materia electoral, pero cualquier situación constitutiva de delito, es necesario investigarla y si hay elementos, pues evidentemente proceder para que se analice el asunto y, de ser el caso, se impongan por los órganos impartidores de justicia las sanciones correspondientes. ¿Cualquiera puede cometer un delito electoral? ¿Partido político, ciudadano, funcionario? Cualquier persona puede encontrarse en esa situación inconveniente de cometer un delito electoral. Digo inconveniente porque la lesión es a la democracia mexicana. Evidentemente, tratándose de la legislación penal, hay que distinguir y hacer congruentes las sanciones, las penas con las categorías de personas infractoras. Si hablamos, por ejemplo, de un funcionario público,
la situación debe estar agravada. Si hablamos de un funcionario partidista, la situación también es mucho más grave que lo que podría pasar con un ciudadano, con un corriente que en su fuero interno decide mal y va 2 veces a votar, por ejemplo, ¿no? Pero si se trata de un funcionario público, es una sanción mucho mayor. Ahora, háblanos del proceso electoral. ¿Se puede cometer un delito electoral antes, durante y después? Sí, claro. ¿Sí? Hay la posibilidad de encuadrar los tipos penales, dependiendo de la conducta que se esté sancionando, en cualquiera de estas etapas de un proceso electoral. Uno puede decir, cuando no hay elecciones, pues, ¿qué hace la FEPADE, verdad? Bueno, pues lo que se dedica a hacer es a cuidar los sistemas que hacen posible la democracia mexicana desde el punto de vista, por ejemplo, del Registro Federal de Electores. Si alguien altera el Registro Federal de Electores cuando va a obtener su credencial para votar con fotografía y saca varias credenciales de elector, pues evidentemente va a causar una anomalía que podría darle la posibilidad de presentarse en diferentes casillas a poder emitir un sufragio, lo cual pues evidentemente es incorrecto. Este tipo de circunstancias pues se generan antes de que ocurra un proceso electoral, si bien hay muchas otras conductas que pueden estar relacionadas con esta situación. Tratándose, por ejemplo, de este mismo registro, si algún servidor público o un tercero vende los datos que están contenidos en ese registro, también está cometiendo un delito electoral. Como ya ocurrió, ¿no? Exacto, por citar casos. Por citar, sí. Que la gente conoce muy bien, además. Que están presentes y que son delitos electorales que se cometen constantemente y que por lo tanto hacen necesaria la presencia de una institución que dé trámite a este tipo de conductas. Pero ahí es donde otra vez se subraya su carácter de institución especializada, porque habrá que distinguir algunas conductas en donde el motivo sea de carácter netamente electoral y otras conductas que también sean delitos, pero que no necesariamente estén vinculados con el desarrollo de un proceso, sino corresponden a otras conductas delictivas. Oye, ahora los partidos políticos tienen mucho dinero, muchísimo dinero, y se hablaba de que si ahora el tema va a ser comprar el voto o realmente dar la batalla y realizar una muy buena propuesta para que la gente acuda, porque estamos acostumbrados a que se regala cemento, se regala varilla, se da dinero en efectivo, no sé, todo, bueno, hasta tortilleros, ¿no? Botes para el agua, en fin. Y ese tipo de situaciones hacen otra vez recalcar otra ventaja que tiene esta legislación novedosa, que hay que decir que no siempre va a encontrarse ante patrones regulares de conductas, sino más bien en un intenso dinamismo a situaciones que tendrán que ser valoradas en cada caso. Pero, por ejemplo, tratándose de partidos políticos, algo que ha ocurrido no solamente en cuanto a el uso de sus mecanismos de convicción para obtener el voto a favor de ellos, sino también cuando los partidos políticos dejan de existir, porque no reúnen los porcentajes mínimos que se exigen para su existencia, y cuando eso ocurre, pues los bienes que pertenecían a los partidos políticos pues deben regresar al erario del Estado. Mas no ocurría eso. Y no había forma de perseguir penalmente cuando no se habían seguido los procedimientos transparentes y adecuados para la rendición de cuentas de un partido político que se encontraba en extinción. Hoy, por ejemplo, es algo que puede acotarse y que implica una responsabilidad mayor para la Fiscalía en términos de garantizar que no solamente la ciudadanía se encuentre con la tranquilidad de que puede votar libremente y que su voto pues va a ser absolutamente respetado, sino también con la tranquilidad que los partidos políticos, a través de los cuales se ejerce parte muy importante de la vida ciudadana en este país, pues van a cumplir a cabalidad todos aquellos elementos que se esperan de una entidad encargada de la democracia. Oye, por ejemplo, las compañías, estas que invitaban a los trabajadores a votar por tal o cual partido, eso tampoco estaba regulado. ¿En esto ya se determina? En esto ya no tienen posibilidad de desarrollar este tipo de funciones. Sí. Esto también lleva a otro punto interesante. Cuando se habla de normas de este género, es muy importante las definiciones que se den sobre aquellos que pueden incurrir en las conductas que se están sancionando.
por ejemplo, la categoría de servidor público. ¿Qué vamos a entender por un servidor público? ¿No? A una persona que esté en la administración pública federal solamente, o aquel que esté en los órganos constitucionales autónomos, en los partidos políticos, aquel que recibe recursos públicos federales, o establecemos una categoría acotada o amplia de quienes se ubiquen en esta posición a efecto de que haya certidumbre por parte de las personas que se desea que sus conductas queden controladas, que se hace, por ejemplo, a través de esta norma, definiendo con claridad qué se entenderá por un servidor público, qué se entenderá por un funcionario partidista, por un funcionario electoral y por un ciudadano, en términos muy amplios, ¿no? Todo aquel que tenga esta categoría en términos constitucionales. Oye, el tema de las campañas financiadas por el narcotráfico, ¿hay quién lo ve, quién lo revisa, quién castiga? ¿Por parte del INE, es la Fiscalía, el Ministerio Público, la FEPADE? ¿Quién? La Fiscalía asume competencias para ese tipo de materias. Y no solamente tratándose de las campañas, también en las precampañas. Esa es una situación relevante e importante para que se garantice que en el desahogo de las campañas no existen condicionamientos de este género sobre el origen de los recursos que más allá de lo propio incorrecto de esta función, en lo futuro van a generar vínculos difícilmente superables por aquellos que resulten electos, y son competencias que asume la Fiscalía. ¿Qué destacarías de lo más relevante que tenemos que entender los ciudadanos de esta ley general? Bueno, en primer lugar diría que tratándose de una ley general estamos refiriéndonos a que el Estado mexicano como tal está asumiendo una preocupación manifiesta por regular todos los supuestos que tienen que ver con las elecciones en una suma de convergencias municipales, federales y estatales para atender esta cuestión. Y está estableciendo, además, declaraciones importantes como que los estados tengan la obligación de tener fiscalías de carácter permanente que traten de manera especializada la cuestión electoral. Antes lo que ocurría es que eran muy pocas entidades federativas las que tenían fiscalías permanentes para atender este asunto, y en segundo lugar, fiscalías de carácter especializado. Es decir, eran áreas de sus organizaciones que se encargaban, sin contar con los recursos financieros, materiales y de personal, para atender esta cuestión. Hoy tienen una obligación de carácter normativo general para que establezcan disposiciones de este género. Otra ventaja que también me parece muy importante en función de esta reforma, que se han regulado situaciones que daban pie a impunidad, y hay que decirlo en todas estas palabras, como es el caso de las precampañas, como es el caso de la extinción de los partidos políticos, como es el caso de recursos de procedencia ilícita, que derivado de lagunas en una legislación que durante casi 2 décadas no es ajustada a la realidad, y que lesionaban profundamente un desarrollo congruente de la democracia en el país, de acuerdo a todo su sistema electoral que se va transformando. Y un último punto, si hay algo que se enfatiza ampliamente en esta ley general en materia de delitos electorales, es la capacitación, no solamente del personal que desde la Fiscalía Especializada atenderá estas cuestiones a nivel general, sino también tratándose de los estados, cuando se dice que se establecerá un sistema nacional de capacitación para todos aquellos funcionarios que estén involucrados en esta tarea, con lo cual contaremos siempre con personal con mayores aptitudes profesionales para desarrollar la sensibilidad que implica un desahogo adecuado de esta materia. Si alguna persona comete un delito electoral y argumenta que no sabía, ignorancia, ¿se le perdona, se le disculpa? No, en nuestro sistema legal la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Si bien en materia penal algo que ocurre es que las penas siempre son graduadas de acuerdo a las características de la persona imputada y a las circunstancias que se involucren en el asunto. Tratándose, por ejemplo, de una persona que lo hace sin que obre mala fe en su conducta porque lo ignoraba, evidentemente la sanción que se va a establecer es mucho menor. Por eso, cuando se establecen las sanciones en materia penal, se dice en un supuesto, cuando una persona vote 2 veces, que es el ejemplo que yo había puesto, la sanción que puede tener pues va a empezar en ese sentido con 6 meses.
si se trata de alguien que se encuentre en esta circunstancia, y después se va a elevar hasta 3 años. 3 años si hubiera, por ejemplo, la mala fe, ¿verdad? Si no, pues simplemente 6 meses son los que corresponderán a su sanción. Y lo mismo pasa en términos de la multa que se establezca, que siempre hay graduaciones, establecen 50 días de salario mínimo hasta 100 días de salario mínimo, o en otras conductas de 100 días de salario mínimo a 200 días de salario mínimo, dependiendo de las circunstancias que obren en la conducta específica. ¿Crees que con esta nueva ley y con todas las sanciones y con toda la información que nos has dado, realmente se desanime a alguien a cometer delitos electorales? Se da un paso muy importante. No es el único, ni es un elemento a no quedar alerta por parte de aquellos que diseñan las normas y aquellos que aplican las normas a mostrar las insuficiencias que en un tinglado normativo se pueden establecer, ¿verdad? Y para la ciudadanía, que me parece que lo más importante para el desahogo adecuado de un sistema democrático va a consistir en que la ciudadanía sea aquella que exija a las autoridades una conducta ética ejemplar, y al mismo tiempo represente esa ciudadanía un reflejo de aquellos elementos que van a garantizar pues una verdadera vida democrática. Cuando se habla que nuestro sistema electoral va a tener dentro de sus características del proceso la independencia, la imparcialidad, la objetividad, la máxima publicidad, es una exigencia ciudadana hacia las autoridades y los partidos políticos, pero al mismo tiempo es una forma de vida que la ciudadanía en su ejercicio democrático ya tiene planteado. 2 asuntos rapidísimos. ¿Dónde puedo denunciar? Y también si lo puedo hacer de manera anónima. Claro, la primera se refiere a que, tratándose de materia electoral, no solamente se puede acudir ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. En la institución de Procuración de Justicia, estamos hablando de la Fiscalía General de la República, tiene atribuciones para recibir las denuncias que van a ser canalizadas a la FEPADE para que ella, en ejercicio de sus funciones y facultades, la desahogue. Pero la ciudadanía debe tener claro que puede acudir a cualquier delegación de este organismo, de esta Fiscalía General, para presentar sus denuncias, y evidentemente también lo puede hacer en la FEPADE, que cuenta además con una serie de mecanismos acordes a nuestros tiempos que permiten recibir su denuncia de manera telefónica, que por supuesto después tendrá que hacer ella una ratificación, y ahorita trataré el tema de las denuncias de carácter anónimo, o inclusive en sistemas de carácter informático, donde pone de conocimiento al Ministerio Público una situación que será objeto de un análisis concreto. Pues Ever, un gusto como siempre poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Guadalupe, muchas gracias. Gracias también a usted por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo de Justicia Electoral a la Semana, le deseo que tenga muy buen lunes, que la pase usted muy bien, y le hago una invitación especial y muy atenta, una invitación a que nos siga en Plataforma Electoral. Es un canal de televisión por internet, hablando de las nuevas tecnologías, nosotros también le entramos, y este canal de internet, este canal de televisión donde tú precisamente tienes mucho que ver. Muchas gracias y que la pasen todos muy bien. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días.
Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Esto es Sentencias a Debate, tu espacio televisivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que comentaremos, discutiremos y debatiremos las sentencias de este órgano jurisdiccional. A la luz de los principios de transparencia y máxima publicidad, conocerás las razones y las finalmente jurídicas por las cuales se deciden determinadas cuestiones en las sentencias precisamente de este tribunal en materia electoral. Te invito a que nos acompañes en Plataforma Electoral, el canal de televisión a través de Internet, donde tú tienes mucho que ver. Esto es Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy, el caso competencia en materia de transparencia. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó los acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por los que se expidieron los reglamentos en materia de transparencia y acceso a la información y el reglamento de sesiones del órgano garante correspondiente. Asimismo, la Sala Superior determinó que los agravios del PRD eran infundados y también confirmó que esta Sala Superior siempre podrá conocer y resolver en materia de transparencia cuando se trate de alguna violación. Hoy en el estudio de las sentencias a debate acompañan a Pedro Lara y Malo, Miguel Rábago Dorbecker de la Universidad Iberoamericana y también la licenciada Berenice García Guante, quien es secretaria de estudio y cuenta de la ponencia del magistrado Salvador Navagomar. Yo soy Lucy Farías, sigue este programa a través de Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver. Sean ustedes bienvenidos una vez más a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en esta ocasión, bueno, pues considero que se trata de un programa realmente especial, primero porque estamos estrenando escenografía y además pues también porque están dos amigos muy queridos en este programa. Berenice, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias. Miguel, muchas gracias. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el recurso de apelación número 101 de este año 2014, relativo a una demanda que interpuso el Partido de la Revolución Democrática en contra de un par de acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral en relación a sus obligaciones de transparencia y sus obligaciones como órgano garante de la transparencia. Y bueno, pues como siempre es costumbre, le pedimos a Berenice que nos ponga un poco en el contexto, que nos dé los precedentes de este asunto. Claro que sí, con gusto, Pedro. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, también es un placer estar aquí. Y bueno, realmente es un asunto muy importante en materia de transparencia y concretamente en el ámbito electoral. ¿Por qué? Porque surge la reforma constitucional el 7 de febrero de este año, se publica en el Diario Oficial de la Federación y se reforma el artículo 6º constitucional, ¿no? Modifica un régimen de transparencia para los organismos autónomos, en este caso para el Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos, y derivada de esta reforma, donde se establece que el órgano competente ya para conocer de estos temas en la materia electoral, pues va a ser el denominado IFAI. A raíz de esto surge la preocupación también a nivel electoral, pues en el Instituto Nacional Electoral, antes IFE, ellos también tenían su órgano garante, todavía cuentan con él, y emitían su reglamentación al respecto en materia de transparencia. Derivado de esta reforma y que además en mayo de este año también se publica en el Diario Oficial de la Federación otra ley
que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es la que viene a sustituir al denominado anteriormente COFIPE, y también establece un cierto régimen, y la Ley de Partidos Políticos, la Ley General de Partidos Políticos, también en materia de transparencia, pues es derivado de esto que el Instituto emite 2 reglamentos a través de 2 acuerdos que son los que se impugnan en esta sentencia. Uno de ellos es respecto al Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Nacional Electoral, y otro que es el Reglamento de Sesiones del órgano garante de la transparencia de este Instituto Nacional Electoral. Pues efectivamente estamos de hecho en una etapa de transición muy importante en la que diversas reformas han operado primero constitucionalmente, como es evidente y es el caso de la transparencia en nuestro país. Desde 2007 no se habían llevado a cabo reformas al artículo 6º de la Constitución relativo a cuestiones de libertad de expresión, transparencia, acceso a la información, y que de alguna manera reconfigura, ¿no?, el escenario en general. Miguel, ¿tú qué panorama ves en general respecto de esta última reforma? Digo, más allá de los temas que ya iremos desarrollando a lo largo del programa sobre la cuestión específicamente de la competencia, pero ¿cuál es tu perspectiva respecto de esta reforma en materia de transparencia? Pues mira, Pedro, primero creo que es una cosa que la propia sentencia trata, o sea, estamos en un régimen, creo que trata 2 cosas muy importantes. Uno, el régimen de transitoriedad, ¿no?, de la propia reforma constitucional, y segundo, también estas nuevas competencias de estos órganos que, si bien ya existían, asumen nuevas competencias, sobre todo en materia de transparencia respecto a nuevos sujetos obligados, concretamente el tema de los partidos políticos. Obviamente que la vida general de los partidos políticos y de la contienda electoral era una competencia tanto del ahora extinto Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, que sufre una reforma muy importante, como decía Berenice, ¿no?, y en materia jurisdiccional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero también, digamos, el tema de transparencia en materia de partidos políticos, pues en cierta medida la reforma en materia de transparencia le otorga esas facultades cuando se acaba el periodo de transición al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Lo interesante es que son 2 organismos que, si bien el INE y sus antecesores son más antiguos, más añejos, pues forman, digamos, una parte del aparato constitucional mexicano en el que pues está el tema de los órganos autónomos, aunque el IFAI, digamos, tiene un estatuto muy diferente al Instituto Nacional Electoral, la propia nacionalización o federalización o concentración, como queramos decir, de las autoridades de la revisión electoral en el Instituto Nacional Electoral, y también en cierta medida una concentración también en el IFAI de ciertas facultades en materia de transparencia que a veces como órgano revisor tiene respecto a actuaciones estatales. En esta materia también se da una doble centralización, tanto en materia de transparencia como en materia electoral, en 2 órganos que tienen aspiraciones nacionales ya. Entonces vemos una configuración muy compleja, ¿no?, un poquito diferente, que es producto de una historia de ajustes, digamos, a nuestras instituciones democráticas, pero que las mismas todavía entran en muchas contradicciones, y más en estos regímenes transitorios como lo que trata la sentencia, ¿no? Sí, efectivamente, lo que se ha dado en llamar, pues desde la doctrina, esas olas democratizadoras o procesos concurrentes de democratización del Estado mexicano, han traído tremendas complejidades en cuanto no solamente a la elaboración de los esquemas de las responsabilidades que se reparten en los diferentes órganos del Estado, sino también cuestiones de competencia muy concretas, porque por un lado tenemos que efectivamente la reforma amplió el catálogo de sujetos obligados, pero por el otro lado también está modificando a los sujetos garantes. Y como efectivamente dices, Miguel, la concentración de responsabilidades respecto de todas las cuestiones de acceso a la información y transparencia recae ahora en un órgano de naturaleza federal nacionalizado. Estamos en una etapa además en la que ya las leyes están siendo generales, ¿no?, poniéndose por encima incluso del esquema de federación, y que de alguna manera pues nos están cambiando algunas de las reglas más importantes del juego, por lo menos en cuestión de materia de transparencia y acceso a la información pública. Precisamente creo que una de las cuestiones que se impugna respecto de estos 2 reglamentos es, por un lado, algo que ya había declarado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en alguna sentencia, que era reconocer la facultad reglamentaria del Instituto Nacional Electoral, ¿no? En este caso la sentencia pues hablaba del IFE, pero al final de cuentas se mantiene la posibilidad de que se autorregule para poder cumplir con las funciones constitucionales que le fueron otorgadas.
Y otra de las cuestiones, básicamente, digo, desglosando así a grosso modo los agravios, tenía que ver también con la cuestión de que ya no se le consideraba competente por parte del partido político actor, ¿no? ¿Qué más nos decían los agravios, Bere, sobre estas cuestiones que planteaba el Partido de la Revolución Democrática? Sí, Pedro, así es. El tema central, o lo que hace valer el PRD en sus agravios, o la litis principal, pues se refiere a que ya con la emisión de esta reforma constitucional, de esta reforma del sexto constitucional, ya el órgano garante del Instituto Nacional Electoral ya no es competente para conocer de los recursos de revisión en materia de transparencia, de las solicitudes incluso, y que ya realmente si bien el Instituto Nacional Electoral ya es un obligado directo de la ley general que en su momento emita el Congreso de la Unión, lo cierto es que con esta emisión de estos dos reglamentos realmente se está invadiendo esta competencia porque ya no son competentes, ya ahora va a ser el IFAI y se va a regular a través en su momento, cuando se emita la Ley General de Transparencia, y de acuerdo a los transitorios se va a regir mientras tanto con la actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información, ¿no? Esos son los agravios, el agravio principal que hace valer el partido político, y la litis se centra en determinar si realmente estuvo bien que se emitieran estos acuerdos y que en tanto existe un régimen de transición continúe el órgano garante del Instituto Nacional Electoral conociendo de estos temas, o se debió ya otorgar totalmente la competencia y la regulación al IFAI. Además entiendo que hay una cuestión aquí que también se plantea muy interesante, que es la Ley General de Partidos Políticos ya considera como sujetos directamente obligados a los propios partidos políticos, ¿no? Incluso establece un catálogo de obligaciones de transparencia, entre las cuales está publicar, por ejemplo, cuestiones en su página web de motu propio, es decir, de manera oficiosa. Está facilitar la información por los medios en los que se soliciten, en fin, una serie de cuestiones que los propios partidos políticos tendrán que cumplir. En algún momento en la demanda incluso se propone la creación, me parece que es una aventuranza un poco osada por parte del partido político actor, en este caso, el proponer la creación de una comisión que se encargue, digamos, de sustanciar las solicitudes de información pública al interior del partido político. Un poco porque estamos saltándonos además una etapa, ¿no? Que es principalmente que quienes son ya sujetos obligados de acuerdo al nuevo marco normativo producto de las reformas constitucionales más recientes, pues son finalmente quienes deben de facilitar esa información. Y que en este caso la competencia que se discute es la de la garantía, la primera garantía, que en este caso sería la del Instituto Nacional Electoral o bien el Instituto Federal de Acceso a la Información, respecto de la omisión o entrar en falta o en contravención de derechos respecto de ese tipo de solicitudes de información, ¿no? Particularmente porque incluso el propio Instituto Nacional Electoral va a ser sujeto obligado, de acuerdo al nuevo marco normativo, al igual que los partidos políticos, ¿no? Una de las cuestiones que me parecía importante resaltar, y ahí sí me gustaría conocer tu opinión, Miguel, es en qué momento esos partidos políticos, al ser sujetos obligados, tienden a generar sus propios mecanismos de respuesta a las solicitudes de información, un poco tratando de hacer, como desafortunadamente tenemos experiencia, hacer dilatoria la entrega de la información, dar posibilidad de que se manipule, en fin, porque el hecho de ser sujeto obligado también da cierto margen de acción dentro de esas solicitudes de información. Pues tienes razón, Pedro, pero pues para empezar, el hecho de ser sujeto obligado es justo ser sujeto obligado, es decir, ya te establece una serie de condiciones a los que los partidos políticos no estaban, digamos, acostumbrados, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido hay que partir de que es una innovación muy importante, además una exigencia social que ya pendía desde hace mucho tiempo, ¿no? Una cuestión interesante es, digamos, cómo se van a constituir propiamente estas obligaciones dentro de los partidos, que no tienen experiencia como los otros órganos gubernamentales, que si bien hubo al principio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, a principios del 2000, mucha oposición por parte de fideicomisos públicos, que hasta ahora está claramente ya incorporados como sujetos obligados, pero también organismos públicos descentralizados, universidades públicas, etcétera, etcétera. No hay había muchos problemas con esto. Si bien esos cuestionamientos se presentaron en una etapa muy al comienzo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, ya todos los sujetos públicos obligados
tradicionales, llamémosle así, ya tienen una experiencia muy grande en el manejo de información, de archivos, etcétera, etcétera. No todos a la misma eficacia, con la misma claridad, etcétera, etcétera, pero tienen una experiencia, pero los partidos no. Entonces va a ser muy interesante ver cómo los partidos empiezan a funcionar con esta nueva lógica y también justo les puede dar una arma muy interesante a los propios militantes de los partidos o los partidos opositores para conocer lo que sucede en la vida interna de los partidos, que ha sido una parte sí regulada por los órganos electorales, pero que estaba fuera de los órganos de transparencia, ¿no? Entonces eso puede traer muchos cambios tanto en el ámbito de transparencia como en el ámbito también electoral, que pueden ser muy interesantes para la discusión democrática en este país. Claro. De hecho, creo que esencialmente una de las cuestiones que están incluidas en el debate que esta sentencia provocó, no solamente en el Pleno, sino además porque tenemos un voto que es disidente de la mayoría, es en qué momento vamos a ser capaces de exigirle a los partidos políticos el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, porque al final la competencia, sobre todo hablando de la parte de los órganos garantes, tiene que ver con cómo vamos a garantizar precisamente a la ciudadanía que cuando acudan, en este caso, por ejemplo, un partido político solicitando una información de la naturaleza que sea, porque pues hemos dicho que el principio de máxima publicidad trata de abarcar absolutamente todo y salvo la información reservada, cuyas condiciones tienen que estar perfectamente establecidas, preestablecidas como reglas del juego, lo fundamental es que toda la información debe ser pública, incluida la de los partidos políticos y sobre todo a partir de la reforma. Y creo que esencialmente lo que se discute es esto, ¿no, Berenice? Es decir, ¿quién se va a encargar de garantizar esas solicitudes de información que se cumplan de acuerdo al marco legal y de acuerdo, pues al final de cuentas, a una perspectiva de derechos humanos, que es en este caso el derecho de acceso a la información? Sí, claro que sí, Peter. Realmente es un tema principal y al respecto me gustaría destacar lo que mencionabas, estas obligaciones de los partidos políticos en materia de transparencia. El Tribunal Electoral, concretamente la Sala Superior, fue quien estableció de diversos criterios que ahora los encontramos en la Ley General de Partidos Políticos en materia de obligaciones de los partidos políticos para transparentar su actuar. Por ejemplo, respecto al padrón de militantes, pues ya esta Sala Superior, a través de determinados precedentes, pues estableció que lo que era público era el nombre, con los apellidos, el año en que se afiliaron, la entidad federativa a la que pertenecen, que eso sí es información pública, que ahora ya lo encontramos plasmado en la ley y como tú mencionabas, se establecen determinadas obligaciones y ahora una que es muy importante es que cada partido político dentro de sus órganos internos tendrá un órgano encargado a la transparencia. Esto es, ahí van a recibir incluso ellos en un momento las peticiones de solicitud de información de sus militantes o de las demás personas interesadas y en un principio son quienes las van a desahogar. Ya tienen una obligación de tener un órgano encargado de otorgar esta información a las personas que lo soliciten y esto es derivado de esta reforma, también derivado de precedentes de esta Sala Superior y que realmente son muy importantes. Y aquí, como tú mencionabas, regresando a tu pregunta, la litis es determinar, ya mencionamos quién es el competente, pero con una finalidad de dar certeza jurídica y no dejar en una incertidumbre a los actores políticos, a los ciudadanos, respecto de quién va a conocer de sus solicitudes de transparencia y en su momento quiénes van a resolver la negativa o las respuestas que no estén de acuerdo estos solicitantes y realmente es el tema principal de la sentencia. Claro, yo veo aquí al final que el escenario pues, tiene mucha más trascendencia que la mera litis que podíamos establecer así en términos generales entre el partido y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, porque las implicaciones, primero que nada, están justo en un momento en el que esa incertidumbre que nos mencionabas puede afectar derechos de mucha gente. No quiero imaginarme justo a la entrada de un proceso electoral cuando la gente pues, simplemente quiere saber alguna cuestión relativa a un partido político y que todavía estemos sin siquiera definir, ya no digo cómo va a funcionar el órgano dentro del propio partido para poder responder a eso, sino en caso de que no sea así, de que no sea posible también por la inexperiencia que bien señalaba Miguel respecto de cómo atender solicitudes de información pública por parte de los partidos políticos, entonces ¿a quién recurre finalmente la persona que solicita esa información? Entonces creo que efectivamente la trascendencia de esta sentencia está en clarificar no particularmente la relación
litigiosa que en este caso se está resolviendo pues, a favor del Instituto Nacional Electoral, reconociendo su facultad reglamentaria, sino yendo mucho más allá y otorgando la certeza necesaria a todo aquel que finalmente pueda llegar a formular una solicitud de información pública tanto al Instituto Nacional Electoral como a cualquiera de los partidos políticos. Si nos permiten, vamos a ir a una breve pausa y volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias. La comunicación es una forma de ejercer la transparencia. Internet es un canal de salida de contenidos altamente eficiente que reduce mucho los costos de operación. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos incrementado nuestra producción de contenidos audiovisuales especializados. Por ello, resulta necesario maximizar el uso de nuestra infraestructura para la creación de nuevos programas de televisión. Ante este escenario, proponemos la creación de un canal de televisión por Internet. Con este nuevo espacio fortaleceremos nuestra imagen institucional, nuestros canales de comunicación con la sociedad, además de apoyar la difusión de nuestros valores democráticos. Plataforma Electoral busca consolidar los esfuerzos en comunicación que a lo largo de la historia ha desarrollado este órgano jurisdiccional. Este nuevo espacio se conjugará con las demás líneas de acción en comunicación, como son las redes sociales, los programas de televisión y radio y el trabajo editorial e informativo para constituir así una completa plataforma de comunicación, nuestra plataforma electoral. Este canal de televisión por Internet se convertirá en la principal puerta de salida para nuestros contenidos y de forma complementaria se utilizarán los espacios de canal judicial. Al consolidar este proyecto, el Tribunal Electoral se posicionará, sin duda, como el mayor generador de contenidos especializados en materia electoral, además de convertirse en la principal referencia en el mundo sobre este tema. Las principales líneas de comunicación que serán atendidas son la labor jurisdiccional del tribunal a través de sus sentencias, la transparencia electoral, la labor internacional y la vinculación del tribunal con los temas sociales como derechos de los pueblos indígenas y la equidad de género. Plataforma electoral. El más importante generador de contenidos especializados. Pues estamos nuevamente con ustedes y aprovechamos para invitarlos a que también nos vean a través de internet en plataforma electoral, cuya dirección aparece precisamente en este momento en sus pantallas. Y decíamos hace un momento que, bueno, entre las diversas obligaciones finalmente consignadas en la Ley General de Partidos Políticos, pues hay cuestiones fundamentales, ¿no? Digamos, unos mínimos a observar por parte de los partidos políticos para transparentar lo que finalmente hacen, sus encomiendas constitucionales, cómo se están cumpliendo, un poco también un control de cuestiones presupuestales, ¿no? Porque son entes que reciben financiamiento público y que por tanto pues están sujetos a la fiscalización, digamos, a través de los mecanismos de transparencia. ¿Qué cuestiones podríamos resaltar importantes respecto a las obligaciones de transparencia que finalmente deberían ser vigilados por un órgano garante cuya competencia precisamente se define a través de esta sentencia? Sí, claro que sí, pues hay que resaltar, Pedro, finalmente hay obligaciones tanto para el Instituto Nacional Electoral como para los partidos políticos. Ambos tienen que publicar en su página de internet la información relacionada con los partidos políticos relativa pues a su padrón electoral, a su financiamiento público, al directorio de sus principales órganos directivos, a nivel nacional, estatal, municipal. También están obligados a, si tienen contratos con algunas empresas que rindan servicios a los partidos políticos, también publicar estos datos de estas empresas, y realmente son obligaciones relacionadas con su funcionamiento interno como partido político por sus órganos, pero también con, como tú mencionabas, con la cuestión económica. Al recibir financiamiento público, pues es transparentar el manejo de estos recursos y también las resoluciones en materia de fiscalización. Ellos se les fiscaliza a los partidos políticos anualmente y bueno, también en periodos de elecciones, en campañas electorales, y el resultado de las autoridades electorales respecto a esta fiscalización, los dictámenes finales se tienen que subir también a la página, y en su caso, si son impugnados ante alguna instancia jurisdiccional, las resoluciones que se emitan también deben hacerse públicas. Entonces, realmente lo que se busca es transparentar totalmente el actuar de los partidos políticos y, bueno, ahora ya como sujetos obligados directos de la Ley General de Transparencia que en su momento emite el Congreso de la Unión, ¿no? Miguel, tú como al final tú fuiste colaborador
del conocido Grupo Oaxaca. En la elaboración, al final de cuentas, yo sé que participaste en la elaboración de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública en el año 2002, fue la que se publicó. Primero fue el Estado de Morelos, después hubo ahí pues una especie como de recopilación de esas cuestiones principales que ustedes plantearon. ¿Cómo ves el proceso finalmente de la transparencia en nuestro país respecto de las obligaciones que tienen ya no solamente los entes públicos, sino en este caso los partidos políticos que están a medio camino, digamos, entre lo público y lo privado? Pues yo iría un poquito más allá de otros sujetos obligados. O sea, yo creo que en materia electoral y en materia de esta sentencia, lo interesante va a ser también candidaturas independientes, por ejemplo, ¿no? Las obligaciones de transparencia de candidatos y candidatas independientes. Que se equiparan a las de los partidos, sí, ¿no? Además. Pero la cosa con el partido es que tienes unas obligaciones claras que, como decía Berenice, ya se han establecido de manera clara en la ley de partidos políticos y que son obligaciones que por su propia naturaleza van a ser difíciles de hacer una equiparación a las candidaturas independientes. Entonces ahí se presenta una cuestión interesante, ¿no? Hay otras cuestiones relativas, ya no en el ámbito electoral, pero sí la utilización de fondos públicos, digo, por parte de particulares, empresas privadas, concesiones en las cuales haya coparticipación de fondos públicos, etcétera, etcétera. Son cosas que también hay que empezar a ver qué va a suceder ahí, ¿no? Que amplía ese número de sujetos, que puede ser muy interesante. Ahora, creo que las obligaciones a las que se refería Berenice están muy pensadas para partidos políticos, ¿sí? Son obligaciones de partidos políticos, lista de militantes, etcétera, etcétera, que difícilmente vas a poder trasladar o tengan alguna relevancia en materia de candidaturas independientes. Pero es cierto que el tema, digamos, de fiscalización de los partidos políticos, pues tiene una equiparación en la fiscalización del uso de recursos públicos que puedan tener los candidatos y candidatas independientes, ¿no? No es tanto por el uso de recursos, pero sí, por ejemplo, la trayectoria de esa persona. Vemos ahora cada vez una exigencia más clara a funcionarios públicos y candidatos de partidos en que la sociedad les pide rendición de cuentas, no solamente respecto a sus propiedades y cuentas personales, sino también a sus trabajos anteriores, incompatibilidades que puedan tener respecto, por ejemplo, un candidato independiente que venga de la industria televisiva y después forme parte o pueda formar parte de una comisión de telecomunicaciones. Digo, cualquier semejanza con cualquier persona en la realidad es coincidencia, pero digamos puede haber ese tipo de cuestiones o algunas alianzas o abogados, contadores, prestadores de servicios a grandes empresas que después puedan tener una incompatibilidad en su labor como legisladores, ¿no? Puede ser una cuestión muy interesante. Claro, lo que lo podemos considerar como intereses espurios dentro de las obligaciones de representatividad que pudieran adquirir en caso de ser electos, ¿no? Exactamente. Para cargos de elección popular. Otra de las cuestiones finalmente que me gustaría que tocáramos para ya entrar específicamente en la cuestión del régimen transitorio es cuáles son precisamente las limitaciones que en este caso podríamos tener, aparte de la competencia como órgano garante, cuáles serían, pues, digamos, los impedimentos para poder poner en marcha ya todo el engranaje que con la mera reforma constitucional al artículo 6º podría decirse que pues, tenemos ya completado el panorama, ¿no? Ya hemos emitido una ley general de partidos políticos que señala perfectamente las obligaciones a cumplir por parte de estos institutos. Por el otro lado tenemos que ya está la mención constitucional de la garantía administrativa, que en este caso recae en el IFAI para las cuestiones de transparencia y acceso a la información pública. Pero ¿qué otras cuestiones, digamos, podrían discutirse? Porque, bueno, la litis plantea muchas cosas. Decíamos en un principio también se cuestiona la facultad reglamentaria del propio Instituto Nacional Electoral. Y creo que aquí una cuestión que me parece muy importante y me gustaría que nos hablara sobre eso, Berenice, es cómo se plantea precisamente la necesidad de dar certeza, seguridad jurídica, en una cuestión que todavía no está por definirse de manera completa, por lo menos, hasta que no se emita la ley federal respectiva. Sí, aquí los agravios en la sentencia se determinan infundados. Básicamente la mayoría, al final algunos inoperantes que ya los precisaremos, pero se determinan infundados porque se señala, si bien hay esta reforma constitucional al 6º, donde se establece la facultad ya del Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales para conocer
lo relacionado con el Instituto Nacional Electoral como órgano autónomo y los partidos políticos, lo cierto es que deja un régimen transitorio de 1 año para emitir la legislación secundaria, la Ley General en materia de transparencia, e incluso en esta reforma, en los artículos 8º y 9º transitorios, establece que en tanto se emita esta ley, seguirá vigente la Ley Federal de Transparencia y el Acceso a la Información Pública, y en esta ley vigente actualmente, porque todavía no se expide, este plazo se vence el 7 de febrero de 2015, este año, para que el Congreso emita esta legislación, no prevé a los organismos públicos autónomos como el Instituto Nacional Electoral como sujetos obligados directos de esta ley, y por lo tanto remite esta ley a que estos órganos autónomos van a emitir su reglamentación y van a formar sus órganos que se encargarán de estas cuestiones de materia de transparencia. Lo que hizo el Instituto Federal Electoral y ahora el Instituto Nacional Electoral, pues es tener un órgano garante en materia de transparencia, y lo que hacen los reglamentos impugnados es mantener esta integración, este funcionamiento de este órgano garante, emitir un reglamento que conozca de esta materia, pero en tanto se emita esta ley nueva, porque una vez que se emita la ley general, acaba este régimen transitorio y evidentemente deja de tener vigencia el órgano garante y el reglamento del Instituto Federal Electoral. Claro, pero entiendo que lo que hizo el Instituto Nacional Electoral fue seguir el decreto de reforma al artículo 6º constitucional, precisamente de febrero de este año, en el sentido de seguir cumpliendo con las obligaciones que ya tenía, aplicar el marco normativo que aún queda vigente, es decir, mientras no se sustituya la Ley de Acceso a la Información Pública y la de datos personales, que también será otra cuestión a incorporar finalmente a las competencias del IFAI, pues tendrá que seguir funcionando todo esto, ¿no? Y no podemos detener finalmente las solicitudes de información pública porque el marco normativo no esté totalmente completo, por lo menos respecto de las competencias de quién tiene que resolver esto. Y aquí me parece una cuestión muy interesante, que es realmente en las últimas reformas hemos visto, y lo comentábamos hace un momento fuera del aire, hemos visto que normalmente se abrogan las leyes que tienen que ver con esa reforma, aquellas que ya, digamos, quedan atrás, se hacen obsoletas, y a veces queda todavía en indisposición normativa todas las cuestiones que se deben de cumplir necesariamente en un sistema democrático, ¿no? Pasó un poco con las candidaturas independientes, retomando un poco el tema que tú nos habías comentado. No se había legislado, por ejemplo, a nivel local la postulación de candidatos independientes, y eso dejó mucha incertidumbre a gente que evidentemente quiso participar y que en su momento no pudo hacerlo, ¿no? Entonces, en este caso creo que la previsión del legislativo fue acertada en el sentido de decir vamos a dar continuidad al marco normativo que en este momento está operando, en la medida en la que se vayan incorporando primero pues, la Ley General de Transparencia, que sería pues, el equivalente para sustituir a la actual Ley Federal, y posteriormente pues, las cuestiones de desarrollo reglamentario que pudieran derivarse precisamente de la reforma constitucional hasta abarcar un todo y hacer que también tenga una coherencia jurídica todo el sistema, ¿no? Lo cual es fundamental. Sobre esa coherencia jurídica en los últimos años hemos visto pues, aciertos y desaciertos, pero yo creo, y si tú estás de acuerdo, Miguel, de que al final de cuentas en esta reforma particularmente ha habido una previsión un poco mayor respecto de esa armonía que tiene que haber jurídica respecto de los ordenamientos producto de una reforma. Sí, Pedro, fíjate que es un tema que prácticamente parecía nada más propio de las aulas de teoría del derecho, ¿no? El tema de la transitoriedad, pero que nos está dando muchos problemas con grandes reformas en sectores muy importantes. Por ejemplo, fuera del ámbito electoral, la transitoriedad, larga transitoriedad de la reforma penal, es quizá uno de los aspectos más problemáticos que existe en el sistema de justicia mexicano, ¿no? Pero, por ejemplo, también en materia de procedimientos electorales, en materia de partidos políticos, en materia de transparencia, pues si bien estos transitorios han tratado de apuntalar, digamos, periodos más o menos razonables, el problema es que están condicionados a periodos políticos que son los periodos legislativos, ¿no? Y muchas veces vemos cómo se tardan, Berenice ya hizo algunas referencias, ¿no? El legislador y tú también te referías a candidaturas independientes, cómo los legisladores locales o federales pues tienen otros tiempos, digamos, políticos, otra agenda, digamos, legislativa, y que a veces
pues no se cumple con los periodos, digamos, de transitoriedad para una nueva ley. De hecho, esta sentencia deriva justo, no de un incumplimiento, porque todavía es hasta febrero, digamos, del 2015 en el que se puede expedir la Ley General de Acceso a la Información y Datos Personales, pero, digamos, sí derivan de estos periodos de transición. Ahora, una cosa muy, muy importante es, se habla de seguridad jurídica, pero justo lo interesante es que ambas posiciones en la sentencia, tanto el de la mayoría como el voto minoritario del magistrado Flavio Galván, hablan de seguridad jurídica. Unos la depositan en el Instituto Nacional Electoral, que ya tenía un órgano, digamos, garante del derecho a acceso a la información, y dicen, bueno, la seguridad está en que ese órgano siga administrando esas solicitudes, esas impugnaciones, esas reservas, etcétera, etcétera. Y el otro voto dice, bueno, la seguridad sería que ya se nombró al IFAI, es un órgano especializado, ¿no? Pues que se vaya a la competencia del IFAI. Es decir, es una sentencia que nos muestra también cómo en estos temas de transición hay pues muchísimos puntos encontrados, y sobre todo cuando tienes dos órganos que tradicionalmente parecían tener dos caminos muy distintos, pero que en muchos sentidos tienen caminos muy cruzados, ¿no? En el tema de rendición de cuentas, si bien el sistema de rendición de cuentas del Instituto Nacional Electoral es mucho de gasto en procesos electorales, sigue siendo un sistema de rendición de cuentas, y si bien el IFAI es más enfocado al acceso de ciudadanos y ciudadanas a información pública gubernamental, ¿no? Sigue también información pública la que se da, digamos, respecto al gasto público en contiendas políticas, que no es poco el gasto en México, claro. Y hay vuelvo al mismo, digamos, una preocupación general por este tipo de gastos, ¿no? Además, aquí creo que hay una cuestión que, bueno, sobre todo nuestro auditorio no debe perder de vista, es decir, la transparencia y como finalidad, consolidación institucional, y por el otro lado los derechos relacionados con el acceso a la información, tienen dos vertientes básicas. La primera de ellas es la fiscalización del uso de los recursos públicos, y la otra también es el acopio de la información necesaria para la toma de decisiones. Ambas que confluyen finalmente en la materia electoral, por un lado por el presupuesto que se destina al uso de los partidos políticos y en general al mantenimiento del sistema democrático en este país, y por el otro lado la información necesaria para que como ciudadanos seamos capaces de tomar las decisiones más acertadas, más acordes con nuestra propia realidad, y que tiene que ver con la posibilidad precisamente de solicitar información de diversos ámbitos para poder tomar decisiones muchísimo más informadas y por ende, pues presumo, mucho más exitosas en cuanto a la delegación de las facultades que tienen nuestros legisladores, nuestros representantes en general, para poder llevar a cabo un proyecto social viable. Entonces, tanto la vertiente del accounting, como llaman finalmente en Estados Unidos esto, o accountability también, tiene que ver con cómo se gasta el dinero. Pero por el otro lado está también qué tanta información tengo yo para poder tomar decisiones como ciudadano, ¿no? Y sobre esta cuestión hay también elementos que me parecería importante resaltar y que tienen que ver con la parte de la transitoriedad. Si estamos todavía en vías de consolidar finalmente un régimen en el que toda la información va a estar garantizada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, o si finalmente va a haber ámbitos especializados. Yo personalmente me abocaría por el segundo esquema, un poco por recoger la experiencia que ya algunos órganos tienen, otros tendrán que crearla de nuevo, es el caso, por ejemplo, de los partidos políticos, pero sí creo que la garantía institucional a nivel administrativo que ofrece, en este caso, el nuevo esquema que va a estar centralizada el Instituto Federal de Acceso a la Información, debería de tener también otro nivel de garantía, ¿no? Hablábamos un poco justamente fuera de cámara sobre este tema, pero creo que se están dirimiendo en este momento las cuestiones fundamentales, que es dar funcionalidad al sistema, de tal manera que nadie se quede sin cumplir con la expectativa de ejercicio de derechos, en este caso el derecho de acceso a la información pública, de tal forma que cualquiera que requiera información, tanto para la fiscalización como para la toma de decisiones, tenga garantizada la entrega de dicha información. Y en el régimen transitorio, las cuestiones que se planteaban al final de cuentas eran pues, de naturaleza electoral. En este caso concreto, hablamos de una sentencia que tiene que ver pues, con los partidos políticos, con el Instituto Nacional Electoral. Y aquí se me ocurre plantear una cuestión. ¿Tú crees, Berenice, que al final de cuentas la competencia
estamos tratando de encaminarla al hecho de ser más funcional de acuerdo a la experiencia de los órganos, o simple y llanamente estamos dando continuidad a lo que ya está puesto sobre la mesa como reglas del juego, pues para poder salvar cualquier dificultad que pudiera generarse en caso de incertidumbre, que era precisamente lo que se trataba de evitar, ¿no? Saber a quién recurrir en caso de una situación concreta. O si bien al final de cuentas pues ha sido simple y llanamente el hecho de considerar que, bueno, pues que el IFAI no está listo todavía para resolver como órgano garante cuestiones en la omisión, falta de entrega de la información, o bien que no se cumple con la expectativa de quien hace la solicitud de un partido político, en fin. ¿Cuál crees tú que sería la interpretación en este caso de darle continuidad precisamente? Pues un poco obviando que estamos en un régimen transitorio y decir, pues ya tenemos una ley que de momento sigue vigente, tenemos un organismo garante que pertenece al Instituto Nacional Electoral y cuyo hacer finalmente pues es la de dar salida a las solicitudes de información pública, ¿no? Sí, así es, que yo creo que es darle continuidad a estos órganos que ya están con reglas preestablecidas y reglas claras, lo cual no tiene el Instituto Federal Electoral, el IFAI ahora, perdón, porque no tiene una legislación. Entonces no sabemos cuáles serían los plazos, cómo sería la metodología, y ahorita es darle continuidad al órgano garante en materia electoral, el cual ya viene conociendo de estas solicitudes, viene conociendo de recursos, y finalmente es conocer, agotar, digamos, porque las solicitudes se siguen dando a diario. Digamos, no se detienen porque no existe una ley o no se detienen porque hay una reforma. Esto es cosas que se siguen dando a diario y finalmente yo creo que lo que buscó tanto la sentencia, el Tribunal Electoral a través de esta sentencia y en su momento el Instituto Nacional Electoral a emitir estos reglamentos, pues es dar esta certeza con reglas claras a los solicitantes e incluso pues a las mismas autoridades, a los propios partidos políticos. Yo no afirmaría que no esté preparado el IFAI para conocer todavía en cuanto a recursos humanos, sino más bien en materia legislativa. Creo que pues está todavía esta laguna y es lo que busca la sentencia, decir vamos a aplicar el régimen transitorio para no dejar incertidumbre, vamos a aplicar las reglas que ya están claras y en el momento que ya se establezcan las nuevas reglas y que ya existe una definición, estas dejarán de tener vigencia. Y finalmente el tema importante pues es este régimen de transitoriedad. ¿Por qué? Porque el voto particular interpreta estos artículos transitorios de manera contraria a lo que interpreta la mayoría de los magistrados, ¿no? Claro. Aquí me gustaría precisamente, tomando en cuenta esto que nos acabas de decir, hablar sobre las complejidades que en el propio proyecto además se plantean y que tienen que ver precisamente con la ausencia de una ley que dicte las reglas específicas sobre las cuales va a operar el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos respecto a las solicitudes de información pública, porque efectivamente, como dices tú, es decir, ya está integrado el Consejo del IFAI, está funcionando en la medida de lo posible, pero no tiene finalmente, y esto atañe al principio de legalidad, no tiene las facultades específicamente señaladas en una ley que sería la base, digamos, de su operación como órgano garante de la información a nivel nacional. Y me llamó la atención una serie de cuestiones que se planteaban en el propio proyecto y que hablaban, por ejemplo, de la reserva temporal de información, de la protección de los datos personales, de los criterios que van a finalmente a regir al Instituto de Acceso a la Información en el ejercicio de sus funciones, la información considerada como reservada o sensible, confidencial, y los recursos que finalmente pudiera haber en contra de una decisión. Y aquí es donde precisamente quiero retomar el tema de las competencias de garantía, tanto administrativa, que bueno, ya sabemos, de acuerdo al nuevo esquema que queda en manos del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, pero también qué pasa después, ¿no? Y en este caso, el derecho internacional en el sistema interamericano pues ha señalado la necesidad de establecer una serie de garantías, ¿no? Recursos idóneos para poder combatir, en este caso, pues la violación a derechos o las omisiones que finalmente tienen que ver con el goce de determinados derechos y que exigen al Estado la creación de mecanismos eficaces, eficientes, idóneos y proporcionales para poder garantizar el ejercicio de esos derechos, entre los cuales está precisamente el derecho de acceso a la información. ¿Tú qué opinas sobre eso, Miguel, como internacionalista?
Mira, depende mucho de la configuración del Estado, porque el sistema interamericano habla, digamos, de diferentes esquemas de organización del derecho de acceso a la información. En México optamos, si bien primero por una reforma al 6, que lo depositaba en un sistema judicial y de amparo que desde los 70 pues dio pocas resoluciones judiciales en ese sentido. Después, digamos, apostamos en 2000 por un órgano administrativo cercano a los ciudadanos y las ciudadanas, que tuviera procedimientos sencillos, que pudiera ser accesible por vías electrónicas, que no son accesibles a todo mundo, pero que implican un grado de accesibilidad importante para ciertos sectores de la población. Y esa fue la resolución, digamos, que hubo, digamos, eso fue el consenso que hubo. Ha habido, digamos, de discusión respecto a la posibilidad de impugnación o de revisión o de cualquier tipo de recurso jurisdiccional externo al IFAI, ¿no? En muchos sentidos hay pros y contras. Primero que sí, como como señalas, pues bajo los estándares interamericanos, la apelación ante un órgano jurisdiccional distinto, pues es visto como una garantía de debido proceso. Pero también volverlo al sistema judicial implica otro tipo de criterios, digamos, sobre todo de interés jurídico muy específico o interés legítimo muy específico, que puede cambiar muchísimo la naturaleza de la accesibilidad al acceso a la información en el órgano administrativo. Ahora, también es debilitar un poco las decisiones del IFAI en caso de permitir este tipo de cuestiones. ¿Por qué se ha optado un poco por fortalecer el IFAI, ¿no? Solamente, digamos, teniendo una última instancia ante el máximo tribunal del Estado, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero digamos en casos que se antojarían muy excepcionales y dejando, digamos, al IFAI un poco como autoridad autorregulatoria en materia de derecho a acceso a la información. Es una apuesta que tenemos que ver cómo va a funcionar, ¿no? Ya con versiones anteriores, o sea, en la Ley Federal de Acceso a la Información desde 2001 hasta esta reforma, había, digamos, muchos problemas respecto a la intervención de otros tribunales, concretamente el Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa, que se discutió mucho esta cuestión, los amparos, digamos, evidentes de competencia del Poder Judicial de la Federación, y esto, digamos, toda esta cuestión a veces parecería debilitar al IFAI, ¿no? Permitir, digamos, también establecer mecanismos de revisión de esas decisiones, pero realmente mi pregunta sería, ¿realmente los ciudadanos y las ciudadanas quieren un acceso a un tribunal jurisdiccional para cierto tipo de decisiones del IFAI? Pues les es más accesible el propio sistema administrativo del IFAI. Ahora, habrá casos muy específicos, muy controvertidos, en los que hay, digamos, una reserva, sobre todo, de información que puedan ser impugnados, ¿no? Pero creo que son los casos, o se antojaría que un sistema administrativo exitoso de acceso a la información debería de tener las capacidades para establecer el principio de máximo acceso a la información, ¿no? Máxima transparencia y permitir que estos recursos fueran los mínimos, ¿no? Sobre este tema me gustaría que volviéramos después de este corte, porque creo que se plantea precisamente la médula de la cuestión, que es la materia electoral, ¿no? Aquí tendríamos que acotar perfectamente la materia. Bueno, si nos permiten, vamos a un breve corte y volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias. La comunicación es una forma de ejercer la transparencia. Internet es un canal de salida de contenidos altamente eficiente que reduce mucho los costos de operación. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos incrementado nuestra producción de contenidos audiovisuales especializados. Por ello, resulta necesario maximizar el uso de nuestra infraestructura para la creación de nuevos programas de televisión. Ante este escenario, proponemos la creación de un canal de televisión por Internet. Con este nuevo espacio fortaleceremos nuestra imagen institucional, nuestros canales de comunicación con la sociedad, además de apoyar la difusión de nuestros valores democráticos. Plataforma Electoral busca consolidar los esfuerzos en comunicación que a lo largo de la historia ha desarrollado este órgano jurisdiccional. Este nuevo espacio se conjugará con las demás líneas de acción en comunicación, como son las redes sociales, los programas de televisión y radio y el trabajo editorial e informativo para constituir así una completa plataforma de comunicación, nuestra plataforma electoral.
Este canal de televisión por Internet se convertirá en la principal puerta de salida para nuestros contenidos y de forma complementaria se utilizarán los espacios de canal judicial. Al consolidar este proyecto, el Tribunal Electoral se posicionará, sin duda, como el mayor generador de contenidos especializados en materia electoral, además de convertirse en la principal referencia en el mundo sobre este tema. Las principales líneas de comunicación que serán atendidas son la labor jurisdiccional del tribunal a través de sus sentencias, la transparencia electoral, la labor internacional y la vinculación del tribunal con los temas sociales como derechos de los pueblos indígenas y la equidad de género. Plataforma electoral. El más importante generador de contenidos especializados. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Pues muchas gracias por seguir acompañándonos, estamos de vuelta nuevamente. Y decíamos hace un momento que bueno, pues la cuestión de la garantía jurisdiccional que va en congruencia con el sistema interamericano, los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el sistema de Naciones Unidas también, en cierto sentido, porque hablan de esa necesidad de establecer mecanismos de garantía jurisdiccional respecto de cualquier derecho humano. Y a mí lo que me preocupa particularmente, y lo anunciaba justo antes de irnos a este corte, es la cuestión de acotar las competencias de la materia electoral, que de alguna manera constitucionalmente están establecidas. El artículo 99 de la Constitución habla precisamente de esas cuestiones que atañen particularmente al Tribunal Electoral y que se diferencian de las competencias de la Suprema Corte precisamente no en el grado constitucional del que estemos hablando, sino de la especialidad, de la materia específica, en este caso la materia electoral. Y la propuesta que en algún momento han barajado algunos legisladores y que es por la que yo me decantaría finalmente sería el de la garantía jurisdiccional especializada por materia. En este caso la cuestión electoral, más allá de que efectivamente, como dices tú, es necesario darle confianza a las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, dar pues, cierto respaldo, digamos, de legitimidad a las decisiones que tome. También creo yo que la materia electoral, y eso pues, finalmente ustedes lo saben muy bien, es una cuestión bastante especializada y la competencia a este Tribunal Electoral Federal no estaría mal encaminada para garantizar cuestiones que exclusivamente tuvieran incidencia en derechos político-electorales y que en el caso de los partidos políticos, que es precisamente el centro de la litis que se plantea en este recurso de apelación número 101 de 2014, tiene que ver con los partidos políticos y por ende tiene que ver con el ejercicio de derechos políticos por parte de su militancia o de cualquier ciudadano, en la parte ya no de rendición de cuentas, sino que decíamos de la información necesaria para la toma de decisiones, conocer el trasfondo de la operación de los partidos políticos. Y la afectación a otros derechos, más allá del derecho directamente involucrado, que sería el de acceso a la información, tendría que ver con el goce de otros derechos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de ser votado, ¿no? Cómo, en qué medida se pueden evaluar las formas de organizarse de un partido político, su plataforma electoral, la ideología que comparte al final de cuentas con un grupo de ciudadanos que son sus militantes o sus simpatizantes, y cuestiones, en fin, un montón de cuestiones que podrían ser objeto de solicitudes de información pública y que en el caso de no verse satisfechas precisamente en el ejercicio de ese derecho de acceso a la información, pues tendría que entrar un segundo garante de naturaleza jurisdiccional. Tenemos todavía pendiente una ley que regule, por ejemplo, el ejercicio de la réplica en el debate político, que es una de las cuestiones fundamentales para la democracia, ¿no? Entonces, ¿cuál es su perspectiva respecto de cómo pueden ir las cosas, más allá de que se resuelve finalmente que el régimen transitorio le concede, en este caso al Instituto Nacional Electoral, las facultades para poder autorregularse, seguir funcionando con su órgano garante y seguir, al final de cuentas, respondiendo a las solicitudes de información pública destinadas a los partidos políticos? Sí, yo respecto a este tema es debatible, es discutible. Somos órganos especializados como Tribunal Electoral, evidentemente en la materia electoral,
en la cual confluyen también muchas materias, como es la transparencia, como incluso en su momento será la materia penal, porque podrá cometer algún candidato alguna infracción administrativa en materia electoral, pero también un delito, ¿no?, en la materia penal. Entonces, realmente el ámbito electoral puede relacionarse con otras materias, sin embargo, yo creo que el que haya un órgano especializado, como mencionabas, en materia de transparencia, aunque trate a partidos políticos, yo lo veo correcto que lo hayan jalado, porque de manera muy personal nosotros éramos obligados, tanto el tribunal como el Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos, y quienes conocían los recursos, el mismo INE y el mismo tribunal, la impugnación. Entonces, los mismos sujetos obligados conocíamos de esas impugnaciones. Entonces, yo creo que ahora que se saque esta materia y se lleve a un organismo autónomo a nivel federal, yo lo veo correcto. También, como decía Miguel, yo no considero que el hecho de que se haya limitado un recurso jurisdiccional para impugnar hasta cierto punto, dejándole la competencia a un organismo autónomo de materia, pues de naturaleza administrativa, que eso vaya en contra o que pudiera limitar este derecho de acceso a la información de la ciudadanía, pues en algunos casos podrán acudir ante la Suprema Corte, pero creo que es finalmente darle esta autonomía a este órgano, que conozca en materia de transparencia, seguir siendo el órgano especializado, ¿no?, en transparencia y acceso a la información. Y yo coincido con la sentencia en el sentido de, bueno, es un régimen transitorio, vamos a conocer, como tú mencionabas, Instituto Nacional Electoral a través de su órgano garante, pero ya después, cuando entre esta legislación general, pues ya te doy a ti, IFAI, todas estas facultades que te da la misma reforma, pero que no has podido operar en materia electoral porque no está la legislación secundaria. Claro. Miguel. Pues creo que también hay dos cuestiones, o sea, ¿quién impugna, no? Y qué es lo que se está impugnando, que creo que también bajo un principio de máxima transparencia deberíamos de dar como finales las decisiones del IFAI en las que sí se otorga la información. El problema es cuando no se otorga, ¿no? Es decir, permitir que órganos públicos impugnen las decisiones del IFAI de otorgar información me parecería muy problemático, aunque persiste el tema en materia de seguridad nacional y de manera de una configuración no del todo adecuada, porque al final es la oficina de la jurídica de la Presidencia de la República quien tiene esta disposición. Ahora, también volvemos a otras reformas y otras estructuras. ¿No sería esto competencia de seguridad nacional de una Secretaría de Seguridad Pública que ya no existe, que está en gobernación, del secretario de Gobernación, de la Secretaría de Defensa Nacional? Pero la Secretaría de Defensa Nacional no es un civil quien tiene, digamos, el mando de la Secretaría de Defensa Nacional. Hay muchos problemas. El presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Hay muchos problemas respecto a esto y esto va a ser un tema delicado, ¿no? Pero, digamos, ¿qué pasa con las impugnaciones cuando se reserva, cuando se, digamos, establece cierto grado, se niega la información? Y ahí sí debería haber la posibilidad de judicializar esas negativas de parte del IFAI, pero a los tribunales federales, obviamente jurisdiccionales, es decir, no los tribunales, no el Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa, que no es por otra razón más que porque no tiene, digamos, la estructura tan independiente como tiene el Poder Judicial Federal, ¿no?, en ese tema. Y además que a final de cuentas sería una protección de un derecho establecido en el sexto y es una competencia, digamos, natural para los jueces de interpretación constitucional, ¿no?, y de acceso a los derechos. Creo que también con la reforma de 2011 le da, y los nuevos cambios, digamos, en las propias interpretaciones de la Corte, el Poder Judicial Federal estaría muy habilitado para estas cuestiones. Ahora, también, ¿qué pasa con datos personales o cuando hay una impugnación de personas que impugnan el acceso, el otorgamiento de información que pueda tener datos personales de ellos? Pues ahí también tendría que existir la posibilidad de un recurso jurisdiccional después de la negativa del propio IFAI en el que se dice que sí se va a dar esa información, ¿no? Entonces, creo que hay que separar los diferentes escenarios, ¿no? En materia electoral también es muy especializada, lo mismo que comentaban tanto Berenice como tú respecto a la especialidad, pues sí ya hay una tradición, digamos, de mucha especialización en materia electoral, pero también recordemos que también son derechos
digamos, humanos, interpretables también por los tribunales electorales, como son los derechos político-electorales, ¿no? Entonces, ahí hay también un espacio que siempre ha sido bastante conflictivo también. Bueno, pues digo, al final de cuentas no nos queda más que dejar el balón en la cancha del legislador, a ver cómo se resuelve esto. Creo que la sentencia ha abonado mucho a clarificar, por lo menos de aquí hasta que aparezca la nueva ley federal en la materia. Y bueno, pues agradecemos su amable compañía, este programa Sentencia a Debate, y los esperamos en nuestra próxima emisión. Muchísimas gracias. Conócete es un espacio de opinión y análisis donde convergen los derechos político-electorales de las mujeres, los pueblos y las comunidades indígenas, así como grupos en situación de vulnerabilidad. Conoce los efectos de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las actividades institucionales desplegadas a favor de estos sectores. Conócete, un programa único abierto a la diversidad y a la pluriculturalidad. Plataforma electoral donde tú tienes mucho que ver. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paloma. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio Conócete. Hoy nos acompañan el magistrado Julio César Vázquez Mellado, director general del Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial. Bienvenido, magistrado. Gracias. Y el doctor Carlos Báez Silva, director del Centro de Capacitación Judicial Electoral. Bienvenido. Hola, gracias. Están con nosotros y nosotras para hablar sobre la transversalización de la perspectiva de género en la judicatura. La transversalización e institucionalización de la perspectiva de género son procesos que desde el Poder Judicial de la Federación se han implementado a fin de dar cumplimiento a los compromisos que como parte del Estado mexicano se tienen para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. En este sentido, les quiero preguntar, magistrado y doctor Báez, ¿cómo visualizan el Instituto de la Judicatura Federal y por su parte el Centro de Capacitación Judicial Electoral la inclusión de la perspectiva de género, de igualdad de género, en los programas y actividades académicas? Magistrado. Primero que nada, gracias por la invitación, Gracias, Paloma, es un gusto estar con ustedes. Para el Instituto de la Judicatura Federal, la Escuela Judicial, ha adquirido un principalísimo interés en la cuestión de equidad de género. Nos parece que el juzgar con perspectiva de género tiene que ser una cuestión que todos los jueces y todos los magistrados del Poder Judicial Federal deben estar involucrados en ello. La manera de cómo debe transmitirse este tema fundamental tiene dos perspectivas. Por una parte, puede haber materias que específicamente traten el tema de la equidad o igualdad de género, para que a través del conocimiento venga una transformación en la manera de pensar y de actuar de los jueces y magistrados. Pero me parece que la mejor de todas ellas es esa transversalidad, es decir, que a través de todos los programas esté presente la igualdad de género. Es decir, que no se circunscriba a conceptos que se memorizan, que se hace una evaluación y que concluyó el tema. Yo creo que tiene que ser algo que cale más profundo, más a fondo y cambie sustantivamente la cultura de nuestros jueces, de nuestros magistrados, de nuestros secretarios, y creo que esto es el objetivo que debe proponerse la Escuela Judicial. Muchas gracias, magistrado. ¿Y desde el Centro de Capacitación Judicial, doctor Báez?
Pues gracias también por la invitación y sobre todo por la oportunidad de compartir este momento y el espacio con el magistrado Vázquez Mellado, además mi maestro. Gracias. Y bueno, retomando como siempre lo que dice y bien dice el magistrado Vázquez Mellado, pues sí, hay dos formas de impulsar desde la formación y la capacitación esta perspectiva, esta visión a favor de los derechos de las mujeres. Por un lado, con acciones específicas y por la otra, bueno, teniendo siempre presente en todas esas acciones de formación y de capacitación, en todas estas actividades, pues teniendo muy presente el tema de, en general, la protección y maximización de los derechos humanos y particularmente en aquellas circunstancias o situaciones en las cuales ciertos grupos o ciertas personas que forman parte de un grupo mayor que históricamente ha podido estar en desventaja, pues ven afectados estos derechos. Y particularmente, yo diría, no solo en el centro, sino en el Tribunal Electoral, pues este impulso y este compromiso con esta perspectiva y esta institucionalización de esta perspectiva de género, pues ha motivado no solo la creación de un área específica dedicada a fomentar, a promover, a incentivar esta perspectiva al interior del tribunal, sino también esta área, la coordinación precisamente para la institucionalización de la perspectiva de género, pues motiva y provoca que otras áreas del tribunal, como sería el centro de capacitación, pues frecuentemente estemos involucrados con la temática y sobre todo con la capacitación que desde esa perspectiva ha de brindarse a tribunales electorales estatales, a órganos electorales estatales, administrativos estatales, pero también a partidos políticos. Este es un tema por demás relevante por el hecho de que en buena medida pues el tema de la perspectiva de género, al margen de las acciones que lleven a cabo estas instituciones del Estado mexicano, pues ha de permear sobre todo en esos órganos que son los partidos políticos, que además son órganos o entidades de interés público. Ok, muchas gracias. Magistrado, ya nos respondió un poquito, ya encaminó su respuesta anterior a la siguiente pregunta que me voy a permitir hacerle. ¿Juzgar con perspectiva de género es un deber de las y los operadores de justicia? ¿Y por qué es así? Me parece que es un deber fundamental, pero es un deber que no solo nace de los compromisos internacionales de los que México ha sido parte y de los compromisos internacionales que han vinculado al Estado mexicano para esa perspectiva de género. Me parece que hay algo mucho más profundo que debe de ser una cuestión de carácter de derechos humanos, de igualdad, y la igualdad en términos generales de derechos humanos involucra la igualdad entre hombres y mujeres. Y me parece que culturalmente estamos obligados a que eso se vuelva una realidad. Y esa obligación tiene que ser una consecuencia natural de algo que razonablemente debe ser así. Es decir, me molesta a mí un poco cuando se piensa que este tema de la equidad de género surge porque organismos internacionales vinculan a nuestro país y entonces el Estado mexicano responde a esa vinculación. Lo verdaderamente trascendente es que con la existencia o la no existencia de esos convenios, de esos compromisos internacionales, la cultura de derechos humanos implica necesariamente la igualdad de género. Entonces, si nosotros lo asumimos bajo ese esquema, ya no es una obligación externa, sino se convierte en una obligación que asumí como juzgador de una manera natural. Es decir, forma parte de mi criterio de juzgar. No sé si esto más o menos responde tu pregunta, pero sí quiero ser enfático en ese tema. ¿Estamos obligados? Sí. ¿Es un deber? Sí. Pero es un deber que nace de lo razonable
que consiste esa equidad o esa igualdad de género fruto de los derechos humanos. Es un concepto de igualdad. Claro que sí, es muy interesante lo que usted comenta, porque efectivamente quienes estamos inmersos, digamos, más directamente en estos temas, nos damos cuenta de que efectivamente la igualdad tiene que ser congruente con nuestra propia vida y no solo como una cosa externa. No es algo que se nos impone, no es algo que diga yo, tengo que hacer un chequeo, estoy juzgando con perspectiva de género, no. Hay una obra muy interesante editada por el Poder Judicial de la Federación que es juzgar con ojos de mujer, o sea, de alguna manera implica el contemplar la realidad desde una óptica distinta, desde una óptica diferente. Así es, magistrado. Muchas gracias, doctor Báez. En el caso de el Tribunal Electoral, ¿qué nos puede usted platicar? ¿Cómo ha sido esta experiencia de juzgar con perspectiva de género? Bueno, partiendo precisamente de lo que ha comentado el magistrado Vázquez Mellado, que además me parece muy relevante porque implica un compromiso más allá de lo estrictamente normativo. Es una definición, es una posición del juzgador como tal. Es cómo se ve a sí mismo el juzgador como un garante, como un protector de derechos humanos, de libertades y de igualdad. Y cuando hablamos de igualdad es de todos los que se consideren o que deban ser considerados iguales. Y en ese sentido, pues entra o embona perfectamente bien, no es consecuencia de una, no es una carga impuesta por un agente externo, fuera del juzgador me refiero, un agente externo al juzgador, no es una carga, sino es resultado del compromiso que el propio juzgador ha de tener o tiene de hecho como garante de esas promesas de libertad y esas promesas de igualdad que el moderno Estado de Derecho, democrático de derecho, nos hace como individuos. Ahora, en ese sentido, el Tribunal Electoral, este Tribunal Electoral, pues institucionalmente ha invertido, y me refiero en el mejor término o en el mejor de los sentidos a la palabra invertir, porque ha invertido interés, esfuerzo en precisamente promover, en difundir esta posición, que entonces ya no sería, podríamos decirlo así, ya no es una perspectiva de género, sino una posición garantista, que lo que pretende es tutelar efectivamente, entre otros, los derechos de igualdad de las personas. Y en ese sentido, pues simplemente como ejemplos, pues baste recordar, evidentemente iniciando con las sentencias de este tribunal dictadas precisamente con el objetivo de salvaguardar de la mejor manera los derechos de las mujeres o de las mujeres, no en abstracto, sino en concreto. Las que acuden, quienes acuden, esas mujeres que han acudido y siguen acudiendo a este tribunal a solicitar la tutela judicial efectiva del mismo. Y por otro lado, con base en esas sentencias o a partir de esas sentencias, las distintas actividades de divulgación, de capacitación y de formación que tanto al interior del tribunal como hacia el exterior, insisto, con otros órganos electorales, con otros tribunales y con otros entes, insisto, al referirme en los partidos políticos, por una razón fundamental. Son esos espacios, más allá de los tribunales y de los institutos electorales, son esos espacios donde pues todavía a estas alturas se desarrolla la mayoría de la vida política de nuestra sociedad, al interior de los partidos políticos. Y es precisamente en esos espacios donde con sentencias de este tribunal pues se ha conseguido o se ha promovido, se ha alcanzado un mayor respeto. Todavía no quiero afirmar o aventurarme a afirmar que sea pleno ese respeto que hemos de tener por los derechos de nuestros iguales, sean ellas o ellos, pero en eso se ha contribuido y creo yo que ha puesto quizá no un granito, sino un grano de arena este tribunal. Muchas gracias, doctor. Y aprovechando su comentario,
quiero invitar a todas y a todos a que visiten el espacio, el micrositio de género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya dirección es http://portales.te.gov.mx, /género. En este espacio encontrarán sentencias, jurisprudencia, estadísticas y otra información relacionada que, como bien nos ha dicho el doctor Báez, ha sido producida por este Tribunal Electoral, pero no únicamente por el Tribunal, sino en conjunto, en colaboración y estableciendo alianzas con otros órganos, con otros entes, en favor de la igualdad de género. Y bueno, y justo en aras de este tema que hoy nos ocupa, de la igualdad entre mujeres y hombres, ahora les quiero preguntar, ¿bajo qué mecanismos o vías considera, magistrado, que es viable institucionalizar la perspectiva de género para que se refleje fácticamente, digámoslo así, en la tarea jurisdiccional? Bueno, debo decirte en primerísimo término que hemos estado haciendo referencias al Poder Judicial, a la Escuela Judicial y al Tribunal Electoral como si fuéramos dos entes distintos. En realidad somos un solo ente, Poder Judicial Federal. Inclusive en este tema se trabaja de una manera conjunta Consejo de la Judicatura, Tribunal Electoral y Suprema Corte de Justicia. Los esfuerzos que estas tres entidades, que estos tres entes competenciales tienen, es de verdad de llamar la atención. Pocas cosas se han tocado con tanta seriedad, con tanta profundidad como este tema de la igualdad de género. Los esfuerzos han sido por las tres vías, pero se ha habido también una retroalimentación de cada uno de ellos. La Suprema Corte trabaja intensamente en una serie de programas, en una serie de actividades, están los protocolos, etcétera. Lo que al Poder Judicial en cuanto a Consejo de la Judicatura y particularmente Instituto de la Judicatura Federal nos corresponde, es ir creando precisamente esa conciencia, no imponiendo los conocimientos para decir desde hoy hay que ver las cosas bajo un parámetro distinto, sino un análisis cultural, un análisis en donde nosotros podamos decir, a ver, hoy en día, gústenos o no nos guste, la cultura moderna la han hecho hombres para los hombres en donde no han sido invitadas las mujeres. El derecho es un instrumento creado por los hombres, por los legisladores, para ser aplicados para los hombres, y la mujer todavía hasta hace muy poco tiempo tenía que pedirle permiso al marido para contratar para X, para Y. Entonces lo que ha sucedido ahora es que tenemos que entender que esa cultura sigue también una tendencia pendular y nos encontramos en un momento en donde hay que impulsar una aparente desigualdad, y lo digo con mucha parsimonia, una aparente desigualdad en donde la mujer tiene que encontrar mecanismos que con acciones afirmativas le vaya permitiendo transitar por ese camino creado por los hombres, para que en el momento en que logre alcanzar una situación real de igualdad, ese péndulo vuelva a su justo medio. Y nos encontremos con que la verdadera igualdad es cuando nos reconozcamos diferentes, cuando tú, mujer, y yo, hombre, nos reconozcamos diferentes, pero con igualdad de derechos, con igualdad de oportunidades. Esto es lo que hay que hacerle entender a nuestros jueces para que en las sentencias traten primero de encontrar este péndulo que va hacia las acciones afirmativas y decir, en igualdad de condiciones tengo que estar pensando en esa situación de acción afirmativa. Poco a poco irlo variando para decir, son iguales, son iguales. Y creo que si logramos esto, y claro que se requiere tiempo, hay que cambiar muchas mentalidades, hay que cambiar muchas actitudes, hay que irnos incluso desmitificando la misma perspectiva de género y volverla algo mucho más real. Creo que eso es lo que en última instancia hay que tomar en consideración para juzgar y para dictar sentencias con esa perspectiva, que en última instancia
quizá no sea muy bien recibido por quienes se dedican a este tema de manera particular, pero hablábamos tanto Carlos como yo de derechos humanos. Claro. O sea, la igualdad es un derecho humano que no ve a la cuestión de sexo, sino a la cuestión de persona, dignidad de la persona. Así es. Doctor Báez, ¿algo que nos quiera abonar al comentario del magistrado? Pues retomando lo que usted acaba de decir, magistrado, y quizá provocando una reflexión suya, aquí la cuestión sería, tengo yo, es mi impresión, que quizá alcanzar ese objetivo o esa meta que usted ya trazó, ya visualizó, nos lleve a replantear las actividades, qué tipo de actividades se necesitan desarrollar para alcanzar ese objetivo. Me quedo yo en alguna ocasión, hace ya muchos años, escuchándolo también abordar temas, por ejemplo, de ética judicial. Usted mencionaba esto se tiene más que nada que vivir. Exacto. Se tiene que experimentar. Esto nos enseña. Tengo yo, es la impresión que en este momento me formo. Quizá estamos en un tema parecido, un tema en el cual es necesario más que nada promover una capacitación con una conferencia o con alguna otra actividad de divulgación. Quizá estemos en el punto en el que hay que generar una reflexión que permita a quienes toman esas decisiones jurisdiccionales, los titulares de los órganos jurisdiccionales, pues a replantear lo que hacen todos los días y que lo hacen muy bien, pues replanteárselo a partir precisamente de esta perspectiva de derechos humanos que incluye también necesariamente esta perspectiva. Y entonces deja de ser un discurso, no porque yo no estoy afirmando que lo sea, pero deja de ser digamos, algo ajeno, un discurso ajeno al de los derechos humanos y se incorpora como un elemento más, pero muy importante dentro de pues esta reformulación que además en términos generales las reformas a nuestro sistema jurídico nos obligan a llevar a cabo, una reformulación de lo que los que estudiamos derecho hace algunos años en este país pues tenemos que hacer, que es volver a plantearnos mucho de lo que nos enseñaron en la escuela, tanto lo sustantivo como lo procesal, para pues adoptar esta posición de la garantía de los derechos humanos y la protección y la tutela efectiva. Entonces quizá se trataría de buscar esas actividades que más que ir a dictar alguna conferencia podría ser más bien, a ver, reflexionemos, motivemos el replantearnos lo que se hace todos los días, pero desde esta óptica, desde esta posición, no solo de género, digo, tomando en cuenta aquí, bueno, inclusión social, derechos de los pueblos indígenas. Así es. Porque adoptar la posición de la garantía de los derechos humanos y de la garantía de los derechos de igualdad quizá pudiera redundar no solo en... mucho más englobante. Exacto, más abarcador la cuestión, pues sí, englobante. Sí, sin duda es un cambio de paradigma que todas y todas tenemos que hacer desde nuestras respectivas áreas, desde nuestros respectivos ámbitos, para cambiar toda esta pues, perspectiva que tenemos de la vida y como bien lo dijo hace unos minutos, reconocer que la verdadera igualdad reconoce las diferencias. Ni siquiera los hombres entre sí son distintos, las mujeres tampoco. Entonces, es finalmente encontrar esa nueva visión, digámoslo así. Y bueno, magistrado y doctor Báez, estamos ya llegando al final de esta entrevista, que lástima. Sin duda, la verdad es que sí es una lástima, porque bueno, es un tema que sin duda da para muchas y muchas horas, y más teniendo a unas personas como ustedes como invitados. A manera de conclusión sobre la institucionalización de la perspectiva de género en la judicatura, podrían compartirnos cada uno desde sus distintos ámbitos y bueno, también desde las cosas que en común tenemos como Poder Judicial, un balance de lo realizado y en adición, ¿cuáles serían los retos que identifican para que ésta encuentre una apropiación permanente entre las y los juzgadores?
Bueno, en primer lugar, tratar de hacer ese distingo de que no estamos frente a una moda, no estamos frente a una cuestión que coyunturalmente se está dando y se le está dando una proyección importante, sino que es algo propio de la dignidad misma de las personas. Quienes tuvimos la experiencia, por ejemplo, para ustedes dos, quizá para muchos de los video oyentes, no exista esto, pero yo viví el momento en que la mujer no tenía derecho a voto, por ejemplo. Algo tan simple como eso. Y parecía algo natural. Y hubo que venir alguien que, ojo, otorgara el derecho a la mujer al voto, cuando debiera de haber sido que le reconociera su igualdad para ejercer el derecho del voto. En el Poder Judicial de la Federación fue todo un acontecimiento la llegada de una mujer al más alto tribunal de la República. Incluso hay el mito de que en una ocasión el presidente Ruiz Cortines quiso nombrar a otra persona ministra de la Suprema Corte y se encontró con una corte refractaria. ¿Cómo? Una mujer. Y aun a pesar del presidencialismo que se vivía, se impidió ese primer nombramiento. Hasta que llega la ministra Salmorán de Tamayo y era algo extraño. No sé si quizá ustedes eso no lo pueden sentir ni vivir, pero para mi generación era encontrarse, la señora es, y cómo la tratamos, y pasa primero, pasa después, habla primero, habla, es que es nuestra igual. O sea, faltaba que los señores ministros dijeran, es nuestro par. O sea, se peina de otra manera, pero es nuestra par. Usa un maquillaje, pero es nuestra par. Eso que costó mucho trabajo, hay que continuarlo hoy, día con día. No es una cuestión de un añadido, creo que ya Carlos insistía mucho en eso. Es una cuestión de convencimiento. Es una cuestión que se tiene que partir desde lo más pequeño para llegar a lo más general. Es una actitud que tenemos que tener frente a la realidad. Es tratar a la mujer con la enorme igualdad de dignidad de persona, y yo insisto mucho, reconociendo nuestras diferencias, que como tú acertadamente decías, Paloma, hay también diferencias entre los hombres. O sea, hay diferencias, ¿por qué? Porque cada persona es única e irrepetible. Entonces, reconocernos en esas diferencias, pero en la unidad de dignidad de persona. Yo creo que ese es el reto que tenemos que ir cambiando y que debemos entender que son cambios que paulatinamente se van dando. No se puede cambiar de la noche a la mañana, porque si no sería algo falso. Esa es mi propuesta. Muchas gracias, magistrado. Doctor Báez, su conclusión, por favor, en 2 minutos. Pues para ser breve, y además por el gozo que siempre me genera escuchar al magistrado Vázquez Mellado, la verdad es que me sumo completamente a lo que acaba de mencionar. Sin duda, ese es el gran reto, el verlo como parte de una posición ante los derechos humanos y no solo un tema ante o una posición ante las mujeres, sino los derechos humanos y la dignidad de la persona como tal. Pues muchas gracias a nuestros invitados, ha sido un verdadero privilegio para mí, de verdad, tenerlos a ustedes. Y para nosotros. A mi lado. No, sin duda. Y muchas gracias por acompañarnos a todas y a todos en este espacio Conócete. Les invitamos a la próxima emisión. Muchas gracias. La
democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.